Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien como siempre. En este momento vamos a tratar de explicar una forma sencilla de crear bases de datos. Muy probablemente ya algunos y algunas de ustedes han creado bases de datos, sobre todo en MySQL, que es el gestor o el sistema de administración de bases de datos que vamos a utilizar al menos para este curso y este video. Sin embargo, lo importante acá y lo que hay que considerar, y quiero que también lo tomen en consideración, es que, por ejemplo, hay diferentes maneras de crear las bases de datos. MySQL nos permite, o es una gran herramienta, una grandísima herramienta que nos permite crear bases de datos de una manera gráfica, sin tener que escribir mucho código y sin temor a equivocarnos considerablemente en algún sentido. Entonces, primero que todo vamos a partir de un hecho, que ya tenemos un diccionario de datos. Como ustedes lo pueden ver aquí, lo pueden observar acá. Este sería parte de ese diccionario de datos. En este momento tenemos un requerimiento de una tabla, una relación, un repositorio que va a manejar la información de alumnos. Entonces por acá tenemos ya el nombre de la tabla, tenemos la breve información de la tabla, tenemos también lo que es básicamente el nombre de la tabla, el cual le vamos a dar ese nombre una vez que ya lo vayamos pasando, lo vayamos colocando en MySQL. Lógicamente que también tenemos los nombres de los atributos, por aquí tenemos todos los atributos, y también por acá tenemos o poseemos también la parte de la descripción debidamente hecha o realizada, los tipos, texto o numérico principalmente, como en algún otro momento dado lo habíamos hablado o mencionado, las longitudes, soporte de nulos, valores permitidos y por defecto, y también tenemos la clave primaria. Como ustedes pueden observar, esta es una R1. ¿Por qué es una R1? Porque es una tabla en la cual nosotros, por así decirlo, no tiene datos que dependan de otras tablas. Caso contrario, sería la de acá abajo. Esta sí es una R2. Como ustedes pueden observar en este preciso momento, es una tabla que maneja los datos personales de los encargados, o sea, los encargados de los alumnos. Quiere decir que, bueno, por acá tenemos el nombre de la tabla, tenemos la descripción y el nombre que le vamos a dar en la base de datos. Aquí podemos observar que tenemos cédula del encargado, cédula del alumno de acá, nombre del alumno, apellido del alumno, nombre del encargado y apellido del encargado con su teléfono. Tenemos igual la descripción, tipo, longitudes, soporte nulos, y tenemos la clave primaria. Como estamos en la tabla de encargados, por supuesto es importante entender o mencionar que estamos hablando de que es una tabla propiamente que tiene que referirse a los encargados. Por tanto, la llave primaria sería la cédula del encargado. Ahora bien, recordemos que aquí tenemos la cédula del alumno, que esta cédula del alumno es un atributo que una R2, o sea, en esta tabla se repite, y que en una R1 él es primario. En palabras sencillas de entender, sería este campo, cédula del alumno, en la tabla de arriba es primario. Por tanto, recordemos que en este caso esta cédula del alumno de acá es una llave foránea o una clave ajena, como ustedes le quieran llamar. Teniendo este panorama, lo que vamos a proceder a hacer es crear una base de datos con estas dos relaciones, con esas dos tablas. Supongamos que solamente vamos a ocupar a ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Bueno, en primera instancia vamos a abrir MySQL. Recordemos que MySQL pues es un gestor de base de datos muy interesante, muy fácil de utilizar, muy seguro, muy versátil. Yo diría que está ahorita entre los más utilizados a nivel mundial. Es un sistema de administración de bases de datos que no solamente me permite la creación, sino también la manipulación. O sea, básicamente es un SAP, un sistema de administración de bases de datos en toda su esencia, ¿verdad? Esta es la pantalla Home. Acá tenemos toda la parte de servidores locales. Ahorita vamos a trabajar con servidores locales. Vamos a entrar por acá. Ahorita también
vamos a entrar en la parte del centro, que la parte del centro tiene que ver todo con lo que es el modelaje. En este caso, en este sentido, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la creación y manipulación de las bases de datos, y una segunda, una tercera columna, por así decirlo, en este caso, que sería todo lo que tiene que ver con la administración de servidores y la importación y exportación de datos, que ese, pues, en algunos otros momentos se utiliza mucho, en este caso nuestro no lo vamos a utilizar tanto. Vamos a proceder entonces muy rápidamente a crear una base de datos. Vamos a entrar a ver que dice Create New EER Model. Vamos a crear un nuevo modelo. Este nuevo modelo, el EER, tiene que ver con lo que es un modelaje gráfico, muy de forma gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle nombre a la base de datos, porque muchas veces no le damos nombre a la base de datos y tendemos a tener problemas en ese sentido. Por tanto, acá donde dice MyDB, vamos a darle clic secundario, le vamos a decir Edit Schema, bueno, editar bases de datos, y le vamos a dar el nombre que yo requiero. Yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, registro alumnos. Se recomienda siempre, por una situación de que no vaya a generar ningún tipo de problemática a futuro, cuando estamos sobre todo ya anclando las bases de datos con sistemas informáticos, se recomienda precisamente que el nombre vaya siempre pegado. Es una recomendación. Vamos a cerrarlo y me dice que si deseo renombrarlo. Le digo que sí deseo renombrarlo y vuelvo a cerrar para ya poder verificar que el nombre se haya creado perfectamente bien. Ahora bien, vamos a proceder a ir al diagrama, porque eso es el EER, crear por diagramas. Esta es la pantalla principal del diagramaje, o el lugar donde vamos a lograr diagramar cada una de las relaciones o tablas de la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lógicamente crear tablas. Hay una barra de herramientas, la cual, pues bueno, se utiliza, es muy utilizable. Sin embargo, de todos los objetos que se pueden usar o manipular acá, el más importante es este, Place a New Table. Vamos a crear una nueva tabla, la vamos a colocar acá, vamos a darle doble clic y a esa tabla vamos a proceder propiamente a darle nombre. Entonces, ¿cuál nombre? Como ya teníamos acá diccionario, entonces sería básicamente este nombre de acá. Procedo a colocárselo. Entonces nótese que ya en la tabla quedó con el nombre respectivo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que voy a proceder a hacer precisamente acá? Bueno, muy sencillo. Voy a ir creando las columnas, o sea, los atributos de la tabla. Las columnas en este diccionario de datos, al igual que los diccionarios de datos que ustedes habían creado, ya están hechos. Recuerden que yo les había dicho que le dieran el nombre del atributo y que le colocaran el nombre de la tabla al final. Si ustedes lo hicieron, es muy sencillo, porque nada más voy a copiar y voy a proceder a ir pegando acá los nombres. Voy a ir pegando los nombres de cada uno de los campos. Procedo a realizarlo. Cada uno de los campos respectivamente. Si lo hicimos el diccionario de datos de forma correcta y lo normalizamos, pues es muy sencillo, básicamente nada más que así que hay que ir solamente copiando y pegando los campos requeridos. No hay necesidad de estar verificando que estén normalizados, que no tengan espacios, situaciones como esa, sino que simple y sencillamente nada más procedemos a colocarlos o a pegarlos. Precisamente ya que los tengo pegados, ahora tengo todos los campos, cada una de las columnas, y vamos a proceder a colocarle los tipos. En este caso todos estos me están diciendo que son del mismo tipo, son texto, entonces yo no tengo mucha problemática, pero recordemos que acá en data type o en tipo de dato de MySQL existen muchos tipos de datos, ¿verdad? Muchos tipos de datos. En realidad esa es la parte del poderío que yo les hablo a ustedes de MySQL. MySQL es muy poderoso en muchos sentidos. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en tres. El primero sería el INT,
son aquellos datos que son numéricos enteros, que no van a llevar decimales o que no podrían o no tendrían que llevar decimales. El bar chart, que viene siendo el tipo texto, o sea, aquí vamos a involucrar tipo número, símbolo o letra, o los tres en este caso, y vamos a utilizar solamente el otro, que es decimal, que el decimal son aquellos numéricos que eventualmente nos pueden dar resultados con decimales. En este caso sería bar chart, ¿verdad? Yo elegí que era de longitud 25, entonces yo le voy a colocar aquí bar chart 25. Recuerden que entre paréntesis se coloca la longitud. Como ya de antemano el mismo diccionario me dice que la cédula es la clave primaria, entonces yo voy a proceder a colocarle PK, que significa primary key o clave primaria. No nula, porque no puede quedar nula, o sea, quiere decir que dentro de la base de datos ese campo siempre se va a tener que digitar. Y también vamos a proceder a colocarle UQ, que significa Unique Index o campo único, porque es un campo que no se puede repetir nunca. Ahora, ¿por qué de 25? Porque yo he elegido que la cédula fuera 25 debido a que es necesario que entendamos que nosotros tenemos y poseemos la necesidad de colocar un poco más de longitud. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona no maneja número de cédula, sino número residente, que tiene un poco más de números? Entonces, ahí podríamos eventualmente incluirlo dentro de él. En el caso del nombre, sería 20 de texto, entonces sería un bar chart de 20. Procedo nada más a cambiar la longitud. Me dice que no está nulo, entonces le digo no nulo. Recuerden que solamente en el caso de la primary key o la llave primaria va a llevar el PK y el UQ o el campo único. Después también procedemos a colocar lo que es apellidos, que apellidos me está diciendo que es bar chart de 30 y no soporta nulos. Entonces sería, en este caso, cambiamos la longitud a 30 y dice que no soporta nulos. Después vamos a proceder a hacer dirección, que dice que es de 250 y que sí soporta nulos. Entonces cambiamos aquí la longitud de 250 y lo vamos a dejar en blanco. Dice que sí soporta nulos. El teléfono dice que es 9 y no soporta nulos, entonces aquí le voy a colocar que no soporta nulos y le voy a colocar una longitud de 9. Nacionalidad dice que es de 1 y tiene un valor por defecto C. Y género dice que es un texto y tiene valor por defecto F. Entonces vamos a proceder a colocarle ese, vamos a proceder a colocarle que es longitud 1, no soporta nulos, y vean aquí donde dice default. Entonces default le vamos a colocar una C porque así me lo está indicando. En el caso del género, igual un bar chart de 1 y me dice que no soporta nulos y que debe colocar por defecto una F. Entonces ya tenemos por defectos campos únicos, no nulos y primary keys. Sería lo que más vamos a utilizar en esta tabla. Entonces en síntesis vuelvo a recordar, colocamos los atributos o los datos de las columnas según las bases de datos o según, perdón, de los diccionarios de datos, disculpen. Procedemos a colocarle el tipo de dato con la longitud dentro y a verificar básicamente si queda o no nulo y si tiene algún defecto. Recordar únicamente que la llave primaria va a llevar PK y UQ, que serían primary key, campo único y por supuesto que no nulo. Si cerramos, ya que tenemos la primera tabla, como ustedes pueden ver, quedó o está quedando bastante bien. Repito y recalco, si ustedes hicieron un diccionario de datos exhaustivamente, lo hicieron bien, lo hicieron normalizándolo, o sea, no buscando que no hubiese ningún error, debería estar todo en orden. Vamos a proceder a colocar la segunda tabla. Volvemos a traer a la tabla. Esta tabla la tenemos aquí abajo, que sería la de encargados, entonces ya tengo el nombre por acá. Procedo simple y sencillamente a copiarlo y pegarlo como anteriormente les indiqué. Vamos con los nombres de las columnas, entonces voy a colocar acá nombres de las columnas, vamos pegando. Ok, vamos nuevamente otra vez con los nombres de las columnas.
pegamos nombres de columnas. Es importante recordarles, ¿verdad? Que el diccionario de datos también va a depender, o por supuesto que depende, de que también tengamos una muy buena base de datos, que por supuesto no posea ninguna ambigüedad de datos, que no se repitan datos, que no haya básicamente ningún problema en ellas. El diccionario de datos es demasiadamente importante, es una herramienta que se convierte en una aliada importantísima a la hora de desarrollar bases de datos. Muchas veces creamos bases de datos o creamos software más bien, perdón, y resulta ser que los software tienen algún tipo de anomalía o tienen algún tipo de situación. Sin embargo, la mayor parte de ellas están en las bases de datos, ¿verdad? Ok, vamos entonces a proseguir. Entonces aquí tenemos otra vez, dice que cédula de encargado, que es el primer campo. Me voy y verifico que me dice que era la clave primaria, entonces procedo igual pk no null campo único. Y en este caso vamos a proceder a realizar lo siguiente. Vamos a hacer, o vamos a tratar en la medida de lo posible de venir a colocar tipo y se acepta unos nulos. Ya todos me dicen que no aceptan nulos, entonces eventualmente yo podría hacer esto de una vez, porque todos me dicen que no aceptan nulos. Ahora la cédula del alumno me dice que también es un varchar de 25, al igual que esta cédula. Entonces voy a proceder a cambiarla, varchar 25. Por aquí tenemos otro varchar también de 25. Me dice que este nombre es de 20, este es de 20 y los apellidos son de 30. Entonces dice que este nombre es de 20, un varchar de 20. Me está diciendo que este apellido es un varchar de 30. Me está diciendo que también este otro nombre es un varchar de 20. Y por supuesto que el apellido es un varchar de 30. Y por último me está diciendo que el teléfono es un varchar de 9, un texto de 9. Entonces vamos a proceder a realizar, por supuesto, que el varchar de 9. Ok, ya lo tenemos. Tenemos absolutamente las dos tablas listas, están bonitas las dos. Creo que están totalmente normalizadas, pero nos falta algo importante. Este sí tiene foráneas. El de arriba no tenía o no poseía foráneas. Este sí posee foráneas. Me dice que sería la cédula del alumno de esta tabla, o sea, esta cédula del alumno de acá, referencia al campo cédula del alumno de la tabla de arriba, o sea, a esta de acá. Entonces, lógicamente me está diciendo que la foránea va desde esta tabla. Por ir desde esta tabla, yo voy a entrar a la tabla de encargados. Yo acostumbro a hacer algo importante y explico brevemente. Las llaves foráneas tienen que tratar en la medida de lo posible de que se llamen similar o parecido a lo que han venido colocando o han colocado en otros campos. Me refiero, para identificarlas, o sea, me refiero cédula al alumno de la tabla de datos personales de encargado, o sea, me refiero a este. Pero no se puede llamar totalmente igual. Entonces yo acostumbro, una buena costumbre es tomar este campo, darle doble clic, copiarlo y con él me voy a ir a ForyKeys. En las ForyKeys lo voy a pegar, pero como acabo de decir que no se puede llamar igual, yo acostumbro a colocarle raya baja FK de ForyKey. Entonces ya yo sé que si esa ForyKey en algún lado aparece y yo tengo que identificarla, sé que es la cédula del alumno de la tabla de datos personales de encargado, pero de la ForyKey. ¿Ven? Es una buena técnica. Ese va a ser el nombre acá de la ForyKey name. ¿Ven? Ahora vamos a seleccionar la tabla a la cual se va a referenciar, pero como el diccionario de datos me está diciendo que lleva referencia a este campo, de esta tabla, que es la de alumnos, entonces es sencillo saber que yo tengo que seleccionar la tabla de alumnos. Y por último voy a vincular las columnas. Entonces si yo estoy diciendo que la que estoy referenciando es la cédula del alumno, yo la selecciono.
En el momento que yo la seleccioné, si ustedes notaron acá, salió la clave primaria de la tabla de alumnos, o sea, de la tabla que yo había referenciado. Entonces nótese que todo está conectado. Repito, el nombre de la foreign key con el con el FK al final, a cuál tabla la voy a referenciar o la voy a relacionar, y selecciono el campo que estoy referenciando para que haga lo que es la parte directa. Alguna gente siempre me pregunta, profe, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar aquí y no me permite seleccionar? Si yo trato de hacer esto y no me permite seleccionar, significa que una cédula o la cédula de aquí es de un tipo y la de aquí es de otro tipo, y entre diferentes tipos no permite seleccionar. Ahora ya la tengo lista, voy a cerrar. Para que ustedes se percaten que esto quedó bien, vean que tiene que quedar la raya discontinua, y si yo me ubico en la R2, nótese que me está colocando lo que es la parte de la llave primaria, perdón, de la foreign key o el campo de acá, en verde hacia el de la clave primaria de acá. Entonces ya tenemos las foreign keys hechas. Cuando tenemos este diagrama listo, ¿qué hacemos? Ok, procedemos a guardarlo. ¿Dónde se guarda? Se guarda en Save Model o Salvar Modelo. Lo voy a guardar, el diagrama. Yo aquí voy a seleccionar que en el escritorio, voy a buscar aquí escritorio, voy a crear una carpeta, le voy a colocar aquí, por ejemplo, registro de estudiantes. Ok, voy a entrar a la carpeta y le voy a colocar el mismo nombre, registro de estudiantes. Ya este nombre sí puede llevar los espacios que ustedes quieran, los espacios requeridos. Voy a proceder a guardar. Cuando ya tengo guardado, listo. Nosotros hemos creado en este momento la base de datos de forma gráfica. Ahora necesitamos a esa forma gráfica extraerle los códigos, extraerle la programación. Eso se denominan scripts. Los scripts se dividen en dos. Primero está el primer script, que el primer script, vamos a ver, para que tratar de darme a entender bien. Los scripts tienen que ver, o son los archivos de texto que van a tener los códigos de las tablas que yo hice de forma gráfica. Así de fácil, repito, los archivos de texto que tienen o contienen los códigos que yo hice en la parte gráfica. Pero primero yo tengo que exportar las tablas con la creación de las primary keys. Las foreign keys todavía no. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo 7 tablas, y de esas 7 tablas yo necesito exportar los scripts. Si yo exporto todo al mismo tiempo, me crea la primera tabla, me crea una segunda tabla. Supongamos que la segunda tiene una foreign key a la sexta, pero la sexta no está creada. ¿Qué pasa? Se cae la ejecución. Entonces hay que crear el primer script solamente con tablas y primary keys, y el segundo script se tiene que crear con las foreign keys. Por tanto, hacemos el primero, file, exportar. Vean aquí donde dice create script. Yo le voy a dar examinar, browse o buscar, y él me lleva a la carpetita que ya yo tenía. Aquí hay un asunto, hay alguna gente que a veces me dice, profe, pero ¿y qué pasó con el diagrama que habíamos guardado? Recuerden que el diagrama tiene una diferente extensión, entonces no se va a visualizar acá, porque aquí se van a guardar los .sql, el otro era .mvl, si mal no me equivoco, que era la parte gráfica, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? O que le van a dar nombre a este. Yo acostumbro a colocarle pk. ¿Qué significa pk? Que es el primer script, que es el de las tablas y las pks, o las llaves primarias. Entonces le voy a dar guardar, y voy a accionar el tercero y cuarto check de estas opciones. ¿Qué significan? Brínquese las foreign keys y brínquese los index. O sea,
No haga las funny keys con las relaciones respectivas, brínquese ambas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo solamente, repito, tablas y las primary keys. Le voy a dar next, next. Aquí podemos ver, jóvenes, todo el código. Este es todo el código que no hicimos, porque lo hicimos de forma gráfica, pero que MySQL está haciendo por nosotros. Le voy a dar finish y tengo el primero. Ahora procedo a hacer el segundo. Le voy a dar file, export, el segundo, que se llama un alter script, o sea, un script que me va a alterar otro. Si yo hice uno, quiere decir que este le va a caer encima al otro, por eso se llama alter script. Ingreso ahí. En el input file es el archivo que yo ya creé, que ya yo tengo listo. Entonces le voy a dar navegar y él me sale predeterminadamente ahí. Nada más lo selecciono, lo abro, y en el output file sería el nombre del archivo que le va a caer encima del de arriba, o sea, el de abajo le va a caer encima del de arriba. Entonces lo que yo acostumbro a hacer es que en lugar de la P le escribo una F, quedaría el primary key, que ya lo tengo, y este es el foreign key. Entonces le voy a dar next, ejecutar. Ahí vimos, perdón, el código, lo hice muy rápido, disculpen. Y ya tenemos los scripts. Muy bien, se supone que ya tenemos todo hecho. Si por ejemplo ustedes se van a el escritorio, podemos observar que en el escritorio tenemos aquí la parte de registro de estudiantes. Y en el registro de estudiantes tenemos el diagrama, la PK y la FK. Ahora bien, ok, ya lo tenemos listo, pero no está listo para usar. No está listo para todavía poder yo enviar datos de cualquier lenguaje de programación donde haya creado un software. Entonces vamos a cerrar el diagrama. Ya el diagrama no nos sirve. Vamos a entrar acá. Cuando entramos a esta parte, vamos a ir a local instance. En el local instance me pide que coloque una clave. ¿Cuál clave es esta? Esta clave es la que se coloca, o la que nos pide el MySQL cuando nosotros estamos haciendo la instalación de MySQL. En el proceso de instalación de MySQL, ustedes van a ver que hay un momento dado en que nos dice escriba contraseña y repita contraseña. Es esa misma contraseña. Es para poder entrar al servidor local. ¿Qué es el servidor local? Recordemos rápidamente. MySQL en este momento, por medio de lo que es el puerto 3306 de comunicación interna de la computadora, me está convirtiendo mi computadora en un servidor local. O sea, que los software o aplicaciones que quieran puedan guardar datos en mi máquina como un servidor. Entonces, entramos ahí, le voy a colocar la clave, ingreso y esperamos un momento, y como ustedes pueden observar, ya yo aquí tengo la parte de navegación. En esta parte de aquí de la izquierda va a mostrarme en lista todas las posibles bases de datos que yo tengo, o que yo puedo, o que más bien yo he instalado en mi máquina, para que ya se puedan comunicar correctamente con un software o con una aplicación. En la parte de acá es la parte del editor. En el editor vamos a abrir los scripts, o sea, los códigos que yo en algún momento dado exporté o que exportamos, para poder manipular y crear más bases de datos. Entonces voy a ir aquí donde dice Open a script file in this editor, abrir un script en este editor. Entonces voy a abrir y él predeterminadamente me lleva a la carpeta. Si no, ustedes van aquí, ¿verdad? Escritorio, registro de estudiantes, y ahí ya lo tengo, ¿verdad? Ahora, lógicamente, ¿cuál hay que correr? ¿Cómo los exportamos? ¿Qué exportamos primero? El PK. Lo abro y procedo a ejecutarlo. Aquí esperamos un momento, y si ustedes tienen todo en verde con el check, significa que hicieron correctamente, o que todo se creó correctamente. Me refiero a las tablas con las primary keys. ¿Qué pasaría si a ustedes les sale un círculo en rojo con una X?
significa que hubo un error. Pero aquí donde dice message o mensaje, me va a salir y me va a indicar cuál tabla, en cuál campo tiene el error. Sale en inglés, pero es sencillo interpretarlo. Me dice cuál tabla, en cuál campo y absolutamente cuál es el error. Y ustedes tendrían que ir al diagrama a corregirlo. Pero ahorita les digo qué pasaría con eso. Una vez que he ejecutado, yo acostumbro a borrar esto, clic secundario clear, para yo poder abrir el siguiente y ver que no haya errores. Entonces abro FK y ejecuto. Desdichadamente, cuando uno tiene errores, en un 90% de las probabilidades en el FK es donde se ejecuta o donde hay problemas. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros propiamente es verificar nada más, y cuando ya se ejecutó y verifiqué que todo esté bien, le voy a dar clic secundario, refresh all, y ya tengo mi base de datos lista. Si ustedes la abren, ya tiene las tablas, cada tabla tiene sus columnas, obsérvenlo aquí, y ya tendríamos todo listo para empezar a meterle datos desde cualquier software o aplicación. Importante, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en algún momento dado a ustedes les dio un error acá? Si les dio un error aquí, bueno, yo voy a limpiar. Primero les pediría que eliminen la que se ejecutó. Le dan clic secundario, drop schema, aplicar, finalizan, eliminan acá o limpian y cierran este editor. Y tendrían que venir al diagrama nuevamente. Tendrían que ir al diagrama, corregir errores, volver a exportar como lo hicimos anteriormente, volver a ir al servidor local y volver a cargar y volver a ejecutar. Nunca ejecuten sobre otro, porque mucha gente a veces me pregunta, profe, es que viera que volví a ejecutar los scripts y no me dieron problema, pero me sale un triángulo amarillo como advertencia. ¿Qué es eso? Pero lo que pasó ahí es que no hay errores, pero ustedes están ejecutando el script 2 veces, entonces le están cayendo por encima, o le están cayendo encima a lo que ya hay. Entonces esa técnica no es como muy recomendada. Mi recomendación es que la eliminen, después que vayan, corrijan errores, como dije anteriormente, exporten scripts y vayan a ejecutar de nuevo. En palabras sencillas o en síntesis, esa sería la forma, el uso y manejo de lo que es pasar un diccionario de datos a MySQL o crear bases de datos en MySQL, que también lo pueden ver con esa manera. Espero que también el video me hayan entendido, que hayan comprendido y que todo les haya quedado muy claro. Espero que estén bien y hasta la próxima.